desobediencia, y no es que esté diciendo que todos deben de ser desobedientes. Hay que distinguir en lo que es los buenos problemas, ¿sí? Lo que es la desobediencia civil, que en el caso de la película de Pinocho, el, la, el autor de esta cinta de Guillermo del Toro, él ubica la película de Pinocho en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Era la Segunda? Sí, o la Primera Guerra Mundial. Ay, no recuerdo una de las guerras mundiales. La segunda, porque era Mussolini, era cuando estaba Mussolini en Italia. Y, pero este es como una referencia nada más que él hace hacia el autoritarismo. Y el autoritarismo está representado en figuras en la iglesia, en la política, ¿sí? En la vida social de los países, y cómo a través de la obediencia se instruye a las personas a que piensen todo igual y a que no cuestionen. Hay una programación que se hace a nivel mental, que se hace a través de estrategias de manipulación propagandística, que por ejemplo en el caso de Hitler fueron muy, muy usadas. El estratega era Goebbels, y era un mago en ese sentido, pero era un mago negativo, era un mago oscuro, porque hicieron toda esta estrategia de manipulación y de decirle a la gente, a los alemanes, que ellos pertenecían a una raza superior. Y aunque ellos en principio no lo creían, fue tanto el bombardeo que lo creyeron. Y lo mismo sucede cuando se está condicionando a las personas, a los niños, ¿sí? Y a las personas en general a ser obedientes, a no salirse del huacal, decimos en México, ¿no? A no salirse de las reglas. Y en la película de Pinocho hay varias partes en donde tanto Pinocho como uno de los niños, Candlewick, es el nombre, no sé cómo le pondrían en español, pero básicamente es la llamita de una vela, eso es lo que quiere decir. El papá es un tipo muy, muy autoritario que está que quiere que su hijo vaya al servicio militar y que sirva al país y que defienda a la patria, porque la patria es primero, y no le permite cuestionar, o sea, no le pregunta, oye, ¿tú quieres ir? No, es sencillamente tienes que ir, ¿no? O a Pinocho también cuando él dice, yo no, o sea, no debe de ser así, esto es una injusticia, esto debe de, y no debe de ser así como está haciendo, y lo amenazan, y hay una frase contundente precisamente en el diálogo entre las imágenes que acaban de ver, donde le dice el conde Volpe, que es el dueño del circo, le dice, puede que tú seas un puppet, una marioneta, y no tengas eh, hilos, pero yo te controlo. Eh, son frases que quizá no las escuchamos así tal cual, pero básicamente cuando nosotros nos referimos a nuestros hijos, por ejemplo, y es que tienes que hacer tú las cosas así porque yo soy tu madre y porque yo lo digo, o yo soy tu padre y así tiene que ser. O sea, en honor de qué, dicen los hijos cuando llegan a preguntar, o sea, ¿tú por qué me tienes que decir eso? Pues porque soy tu madre y me tienes que respetar. El respeto se gana, ¿sí? El respeto no es algo que viene añadido en la carga genética. El respeto es algo que se debe de ganar. Y, y en la película precisamente de Pinocho, hay partes bellísimas donde los diálogos hablan de que como padres fallamos y como hijos también. O sea, que somos seres totalmente imperfectos y tenemos oportunidad de aprender, eh, y creemos que a través de la obediencia vamos a lograr que los demás hagan las cosas bien. Pero es bien para quién, es el mismo concepto que la verdad, bien para mí, bien para ti. Eso implica que tenga yo que estar complaciéndote a ti, papá o mamá, para que me puedas amar, porque si no te complazco, no soy amado, no tengo reconocimiento, no soy aceptado. Y viene todo un trasfondo psicológico de gran impacto,
en el autoestima de las personas. ¿Por qué esperar a que sucedan estas situaciones en lugar de nosotros empezar a hacer cambios como padres? Los hijos van a hacer lo mejor con lo que pueden, y esa es una frase del grillo que sale ahí, que es Sebastián Cricket, es bellísimo. Dice, o sea, he hecho lo mejor, y lo mejor es todo lo que puedo hacer. No puedo hacer más porque esto es lo mejor que yo he hecho. No quiere decir que esté mal lo que haya hecho, sencillamente es lo que su capacidad le da para hacer y se hace lo mejor con lo que se tiene. El concepto de que tenemos que obedecer y que si desobedecemos somos malos es una carga emocional terrible que muchos de nosotros, y me incluyo, hemos padecido porque así se nos programó, así se nos educó en la escuela, en la casa, en la religión, a que tienes que portarte de tal forma, si no, eres un pecador y eres de lo peor y te vas a ir al infierno y nadie te va a querer y todos te van a criticar y todos van a hablar mal de ti. Se fijan toda la carga emocional que hay ahí a través de frases tan contundentes y también tan hirientes que se nos dicen, ¿sí? Que se nos ha dicho y se nos programa de tal o cual forma y causa dolor, causa frustración, causa el desprendimiento de las relaciones entre los padres y los hijos, porque buscamos siempre complacer, ¿sí? Buscamos hacer lo mejor con lo que tenemos, pero no siempre complacemos, pero es lo mejor que podemos hacer. Por eso esta película me encantó, porque hay tanta filosofía donde dices, a lo mejor que pude hacer es esto, no pude haber hecho otra cosa, esto es que, lo que hice. Déjenme ver si encuentro la frase, porque la tenía por aquí. Eh, hay mucha filosofía haré lo mejor, dice, y es lo mejor que uno puede hacer. Haré lo mejor, y es lo mejor que uno puede hacer. Sebastián Cricket, J. Cricket. Eh, y ese es el esfuerzo que todos hacemos. Y volviendo al tema de por qué es la desobediencia que es buena, es la que nos lleva a ser activistas, ¿sí? A luchar por causas que creemos que valen la pena y que no son injusticias. Si no hubiera esa buena desobediencia, eh, el mundo sería una dictadura. Y hay personas, hay gobernantes que quieren que solamente se haga lo que ellos quieren. Presidentes, mandatarios que quieren continuar con el gobierno, con el sistema de gobierno, y ejemplos hay un montón, no quiero ni mencionarlos, pero hay muchos alrededor del mundo que pretenden que solamente sus ideas se obedezcan y las imponen a través de la violencia, ¿sí? Del coartar los derechos de las personas, porque llega un momento que están tan programados que solamente algunas voces dicen esto no es así. Por eso se tienen que cuestionar las creencias en general. Cuestionar el que alguien quiera imponer solamente su punto de vista. O sea, hay muchas verdades, no hay solamente una verdad, ni en la religión, ni en la política, ni en la vida en general. Y por eso la desobediencia civil, cuando tiene una causa justa, una causa de justicia, es tan importante. A eso se refería, eh, no sé si lo recuerdan o lo ubican, John Lewis, que era un representante estatal demócrata que falleció en el 2020, pero que estuvo de manera activa en la Casa de Representantes por muchos años y es una de las figuras más reconocidas. Y él decía, hay que meterse en buenos problemas, good trouble, decía, hay que ser parte de los buenos problemas porque eso es lo que mueve y hace cambios a nivel social.
si solamente estamos aceptando lo que se nos dice que tenemos que hacer, ¿dónde está la invención? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde está lo novedoso? Si solamente repetimos esquemas. Y por eso cuando hay personas que me dicen, es que mis hijas se están portando muy mal, es que ya no me obedecen, sobre todo cuando entran en la etapa de la adolescencia. Y es precisamente en esa etapa, en la preadolescencia y en la adolescencia, cuando los hijos encuentran que tienen una voz propia, ¿sí? Que ya no es cómete, siéntate, ven, cállate, limpia esto. Dicen, o sea, también tengo voluntad, también tengo sentido común, también tengo iniciativa, porque me tienes que decir todo lo que yo tengo que hacer y cómo hacerlo. Y ese es un error que cometemos los padres y me incluyo, ¿sí? No estoy diciendo que yo haya hecho lo mejor, no, todavía me escucho y me oigo que sigo repitiendo cosas que a mí me decía mi mamá y que por más que dije yo algún día, yo o cuando tenga hijos no lo voy a hacer y paz, los hago, ¿no? Entonces, eh, es importante cuestionar de dónde vienen esas ideas que nosotros estamos compartiendo con nuestros hijos. Y en el tema de desobediencia es buscar las buenas razones para hacer los cambios en las acciones que estamos haciendo, los buenos problemas en los que nos podemos meter. Eh, hay personas que tienen muy cerca de la piel, muy cerca del corazón, el ser activos en la comunidad. Y se meten en buenos problemas, hay veces que se meten en malos problemas, pero cuando es algo del corazón, que dicen, eso es una injusticia, o sea, yo creo que es injusto el trato que se le da a los inmigrantes, la discriminación que hay en todos los países, en todo el mundo, no es privativo de Estados Unidos, las condiciones en las que están viviendo ahora muchas familias, no solamente los inmigrantes, las personas que se quedan sin hogar, que viven en la calle, el cambio climático, las personas que están haciendo activismo para hacer cambios son esenciales y esa es la desobediencia civil, el salirse de los esquemas preestablecidos para tener una conciencia propia, para no ser solamente réplicas de lo que otros dicen. ¿Sí me explico? No sé si esté claro esta parte. Y el ejemplo que les pongo es la película de Pinocho, porque en mi concepto, antes de ver esta nueva versión de Pinocho de Guillermo del Toro, básicamente todo se centraba en no decir mentiras, ¿sí? Porque a Pinocho le crecía la nariz cada vez que decía mentiras y eso prevalece en esta versión, pero no es lo más importante, aunque en la parte de obediencia, el Gepetto le dice en algún punto, si sigues diciendo mentiras, no tienes por qué decirme mentiras, dice, o sea, tienes que obedecer lo que yo te digo. Y el niño cuestiona, ¿por qué tengo que obedecer? No quiero obedecer. Y tienes que obedecer. Y sin embargo, cuando desobedece, en algunas ocasiones se mete en problemas, en malos problemas, pero en otros se meten buenos problemas. Ese es el mensaje que queda, creo yo, de los más que son como sutiles, pero que al mismo tiempo son muy claros en esta película de cómo la desobediencia puede convertirse en en un valor para el crecimiento, en un valor para el desarrollo, en un valor para romper las reglas establecidas y hacer cosas diferentes, para tener resultados diferentes. Porque repitiendo los mismos esquemas, pues no hay nada nuevo, ¿sí? Y más aún, fíjense que hay en estos tiempos de, en los que estamos viviendo, eh, cuando repetimos mensajes políticos, por ejemplo, que son más bien de propaganda, cuando compartimos filosofías de los que le van a un partido o le van a otro partido, es bien interesante lo que sucede porque estamos influyendo en la mente de otras personas. Y creo que es positivo cuando lo hacemos realmente con conciencia de que es conveniente alertar sobre lo que está sucediendo.
Para los que solamente repiten, porque me llegan así mensajes, muchos mensajes de México, sobre todo, y de los pleitos que hay entre los partidos políticos y el presidente y los que alzan la voz. Eh, Cuando un gobierno quiere silenciar las voces de sus gobernados, que es una palabra horrible, porque no creo que tengan, que deban así como gobernarnos, pero bueno, ese es el nombre que se les da por ser gobierno, y quieran acallar las voces de los que no están de acuerdo, eso sí es grave. Cuando quieren silenciar las voces, es muy grave porque entonces no estamos hablando de democracia, estamos hablando de dictaduras. Y en términos de evolución, les vuelvo a repetir, esto no arroja los resultados que quisiéramos, porque el sometimiento de, las, de la gente lleva a frenar la creatividad y la iniciativa. Pero lo mismo sucede en nuestras familias, igualito. Cuando queremos que nos obedezcan, cuando queremos que solamente hagan lo que nosotros creemos que es lo correcto, sin siquiera cuestionar, sin siquiera preguntar, sin siquiera decir, esta creencia me funciona, esto que he estado creyendo por tanto tiempo me funciona. ¿De dónde viene esta creencia que tengo? ¿Quién me dijo que tenía que ser de esta forma? ¿Qué tal si pruebo a hacer algo diferente? Y en esto les vuelvo a repetir este modelo, que es el modelo científico, que es el que sirve para cuando tenemos alguna duda, ¿sí? De lo que debemos de hacer. La primera es qué funcionó de lo que estoy haciendo. La segunda es que no funcionó. La tercera es que aprendí. Y la siguiente es qué voy a hacer diferente la próxima vez. Tan sencillo como eso. ¿Qué funcionó? Hay muchas cosas de las que hacemos que funcionan. ¿Qué no funcionó? Hay que revisar. ¿Qué aprendí con esto que estaba haciendo? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? Si yo al final de este análisis llego a la conclusión de que no, pues voy a seguir haciendo lo mismo, no estoy evolucionando, no avanzo, me estanco, me quedo en un solo lugar. Es, pues, total, que siga así la vida, ¿no? Mientras, mientras coma, así dijo el otro día un señor, con esto voy a, antes de irme a la pausa, un señor que estaba vendiendo hot dogs aquí muy cerca de mi casa está el estadio, el Levi's Stadium, que es donde juegan los 49 de San Francisco, el equipo de San Francisco de fútbol americano. Y andábamos mi esposo y yo en bicicleta por ese rumbo, porque hay un canal, ¿sí? Donde pasa un río que está seco, eh, pero a un lado hay una parte para andar en bicicleta o para caminar. Y de ahí, y entonces andábamos ahí y se oían el juego, se oían todo. Entonces dijimos, vamos a ver, ¿no? Y nos pasamos por ahí. Y había unos hispanos vendiendo hot dogs. Entonces dijo mi marido, ¿cómo ves? Compramos un hot dog, pues ahora vamos a comprar un hot dog. Entonces, para variar, me puse a platicar con el que vendía. Y platicando, yo pensé en mí, o sea, uno se hace historias, ¿no? Yo me hice historias. Y yo pensé que esa persona no tenía documentos y que estaba, porque estaba haciendo un friazo ahí. Y yo dije, no tiene documentos y pues esto es la manera en la que se ayuda, ¿no? Y me llamó la atención porque en el carrito además venía cómo pagar por Zelle, por PayPal, por Apple. Dije, ay, muy moderno aquí el asunto. Pues platicando con este muchacho, resulta que él es nacido en Estados Unidos. O sea, hablaba español muy bien, habla inglés también. Y los hot dogs estaban muy buenos también. Y entonces le dije, ¿y cómo? A ver, tú si naciste aquí, por qué no estás trabajando en algo más? Dijo, no, es que este es mi negocio. Dijo, yo tengo 3 chalanes, así me dijo, yo tengo 3 chalanes. Y me sale suficiente. Dijo, no necesito más. Tengo 3 chalanes que te hacen lo mismo que yo. Mis hermanas son las que acaba de ver, me dijo, vio unas que se cruzaron. Esas son mis hermanas y traen también el carrito.
Dijo, aquí trabajo 3, 4 horas y saco lo suficiente. O sea, no necesito más. En cambio, si me meto a trabajar a una compañía, tengo que estar trabajando 8 o 9 horas, a veces hasta más. Me canso muchísimo y no genero lo que necesito. Y dije, eso se llama ser emprendedor. ¿Sí? eh, él cuestionó estas ideas de tienes que estudiar, tienes que irte a la escuela, tienes que trabajar en un negocio. Y dijo, no, con varios negocios pequeños, un carrito de hot dog, y es un mini carrito, ni siquiera es así como los hot dogs de Sonora, no, es un mini carrito chiquito, lo suben a un pick-up y ahí se andan moviendo en donde hay eventos. Tienen permisos para vender comida y se andan moviendo y es porque cuestionó las ideas, cuestionó lo que le habían diro y dijo, yo puedo hacer otra cosa diferente, no tengo por qué estar trabajando tantas horas para generar el ingreso que necesito. Y ahí está. El asunto sería que tanto está dispuesto a seguir creciendo, pero esa será otra historia. Voy a hacer una pequeña pausa. Gracias por su compañía. No he visto comentarios, a lo mejor es... Ah, sí, ya vi aquí uno. Ok, ya vi algunos. Hago una pausita pequeña y vuelvo. Escuchas XHSCAG Oro Radio 107.3 FM. Oro Radio, La radio comunitaria de Cananea. transmitiendo con 3000 watts de potencia desde Cananea, Sonora. Oro Radio, vías de contacto. Cabina 645-10-128-33. WhatsApp, 645-34-05501. Facebook, Oro Radio. Escúchanos en línea, elmineral.com.mx. Radio comunitaria. Una estación de Cananea Alternativa. Oro Radio. Oro Radio. Hace brillar el cuadrante. Ya estás en sintonía. Todas las mentiras salen a la luz de inmediato. Algunas se tardan un poquito más, ¿sí? Porque son como narices largas, visibles para todos, menos para quien las dice. ¿Qué tal? Y entre más las dices, crecen mucho más. Esta es una de las líneas que en el script de Pinocchio. La película es así, Pinocchio, es hermosa. Y qué profundo es este concepto de todas las mentiras salen a la luz de inmediato porque son como narices largas, visibles a todos, menos a quien las dice. Y entre más las dices, crecen mucho más, ¿sí? Entre más repites la mentira, más se va agrandando. Por eso es que en la historia de Pinocho dice una mentira y crece poquito. Y luego dice otra y más, y otra y más. Aún hasta le salen conitos ahí, le salen pinitos, ramas, hojas. Le sale de todo ahí, porque entre más mentiras dice, más crecen. ¿Sí? Y es cierto, porque cuando contamos mentiras, y todos contamos mentiras, luego nos hacemos bolas con las mentiras y entonces le empezamos a agregar, ¿no? Todavía mucho más. Y por eso este programa lo titulé Las verdades de Pinocho, porque siempre hemos hecho alusión de que si dices mentiras eres como Pinocho. Pero en la versión de Guillermo del Toro, de Pinocho, lo que él hace son decir mentiras y desobedecer, porque es un niño bueno, es un niño que está aprendiendo, y eso lo dicen también en la parte final, él es bueno, está aprendiendo. Hay que irse formando. He estado leyendo tanto sobre cómo Guillermo del Toro gestó durante 14 años, casi 15 años, esta historia de Pinocho, y él dice en alguna parte, lloré cuando la terminé, lloré como, así como con sollozos, y eso es lo que ha logrado en muchos de nosotros, llorar, que lloremos al principio, en medio y al final. Algunos solamente al principio y en medio, otros al final,
porque es una cinta muy, muy emotiva. Y entiendo, les digo que cada quien la va a ver, hay gente que ha leído que dice, no me gustó. Pues, o sea, está bien, denle vuelta a la página y lo que sigue, ¿no? A mí me encantó, pero me gustó no solamente el hecho de que sea una película en animación, se llama Stop Motion, esta película, porque se toma cuadro por cuadro. Y cuando yo estaba en la universidad lo hacíamos en video, hacíamos el stop motion, que es la animación, y es un trabajo larguísimo, larguísimo, larguísimo. La calidad con la que está hecha esta película es superior, suprema, y parte del orgullo también es que se hizo una parte de esto, de la cinta, había más de 60 equipos de producción trabajando, se hizo en Guadalajara, en el taller del Chucho se llama, que no crean que es un tallercito así, un chacarrito, en el taller del Chucho es una iniciativa del propio Guillermo del Toro, son naves grandes, es como decirles estudios Churubusco, o una parte de los estudios Churubusco, son naves industriales donde se colocan las cámaras y los escenarios, las escenografías. Es muy, muy rica en cuanto a la producción, pero para mí el mayor valor es el guión, es la idea de cómo cambiar los conceptos que tenemos de la vida en general, de cómo hacer los cambios. Esa es el parte del taller del Chucho. Así le llaman, pero tiene un nombre, es un centro de arte, de cinematográfico, pero coloquialmente le llaman el taller del Chucho, ¿no? El enorme mérito es la nueva versión en cuanto al guión, en cuanto a la estructura, en cuanto al mensaje, a la serie de mensajes que tienen que ver con el cambio de paradigmas, de lo que creemos nosotros que es lo correcto o lo incorrecto. Uno de los temas, les digo, es la parte de la desobediencia, ¿no? De tener que obedecer porque así nos dijeron que tenían que ser las cosas, y como la desobediencia civil o la buena desobediencia o los buenos problemas nos ayudan a evolucionar cuando cuestionamos el por qué tiene que ser así. Cuando estaba haciendo parte de mis reflexiones, les voy a decir, hasta se me fue el sueño después de que vi la película. Ya la vi 2 veces y media. He visto todos los makings, los trailers, las historias, las entrevistas, porque me cautivó cómo es que una mente tan prodigiosa como la de Guillermo del Toro, que es menor que yo 2 años, o sea, tiene 58 años, puede llegar a tener esta lucidez en los conceptos de desarrollo humano, de desarrollo de la vida. Y él, en una de las entrevistas, dice que en varias de sus películas, él proyecta su relación con su papá. Y hay una parte en la película de Pinocho donde el padre le dice a Pinocho, Geppetto le dice a Pinocho, tú no eres lo que yo creía, tú no eres lo que yo quería que fueras, tú no te pareces a mi hijo, al hijo que falleció, y le dice, eres para mí, eres un bulto, eres una carga para mí. Esta parte es intensa, y Pinocho se queda recapacitando y dice, no le creció la nariz cuando me dijo eso, quiere decir que eso es lo que verdaderamente siente. Y le explica el grillo, Sebastian Cricket, le dice, hay veces que los padres dicen cosas que realmente no sienten, pero están frustrados. No es que realmente lo estén sintiendo, pero esa es la frustración que los lleva a decir cosas que no es la realidad, no es lo que ellos sienten. Y eso, esta sabiduría, creo que a nosotros como padres nos ha pasado alguna vez, que decimos, nos sale decir cosas a nuestros hijos y después decimos, híjole, yo no sé por qué lo dije. ¿Y saben por qué lo decimos? Porque estamos repitiendo lo que a nosotros nos dijeron y lo que en ese entonces creímos que era lo correcto.
Y ahí es donde entra la desobediencia, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer cambios en estos esquemas de disciplina que a nosotros nos enseñaron y que creíamos que así era? Porque por eso todavía hay gente que dice es que lo que le deben de hacer a los niños es golpearlos y nalguearlos y castigarlos, porque no entienden de otra manera, porque ese es el esquema con el que ellos crecieron. Y porque además cuando los estaban golpeando les decían cosas como solamente aprendes de esta forma, solamente a golpes entiendes. Tengo esto que estoy haciendo me duele más a mí que a ti, pero es la única manera que entiendes. Pues fíjense que no es la única manera. Si nosotros seguimos creyendo que esa fue la única manera y lo creemos ahora, no estamos evolucionando. Hay otras formas de evolucionar mucho más allá de los golpes, de la represión, de los castigos, de los cintarazos, de los reglazos, de los chanclazos, que lo toman como broma. No, los chanclazos no son bonitos, ¿sí? No son, ahora los hacen hasta como chiste en los videos, pero hay consecuencias emocionales muy duras y muy profundas. Y para quienes dicen, no, a mí me chancleaban y me nalgueaban y mírame, yo estoy bien, solo basta con rascarles un poquito, ¿sí? Hacer preguntas, eh, para llegar a entender que lo que ellos creían que era el entendimiento, los padres decían es que solamente así entienden, era realmente sometimiento de la voluntad, de la libre expresión, de las emociones, porque después de esas chanclizas o de esos cintarazos, ¿quién va a tener, qué niño o qué niña va a tener la disposición de contarle cómo se siente a sus padres, a su mamá o a su papá que lo acaban de cintarear y el papá o la mamá le dicen, platícame cómo te sientes, cómo te va en la vida, cómo... Pues por supuesto que no. O sea, se someten las emociones, porque ¿cómo le vas a contar a alguien que solamente usa un lenguaje verbal eh, autoritario, subiendo de volumen, usando groserías y que además utiliza la violencia doméstica, la violencia física, para que los demás aprendan, según ellos, ¿no? Sí, se aprende a tener miedo, se aprende a no tener ideas propias, se aprende a obedecer y por eso tenemos tal falta de liderazgo en nuestras comunidades, en la comunidad hispana, en general en el mundo, pero refiriéndome a la comunidad hispana, porque el programa mental que recibimos es tú te callas y obedeces, tú te callas y haces lo que yo te digo, tú te callas porque de aquí tragas, tú te callas porque esta es mi casa y en mi casa mando yo. ¿De dónde creen que puede haber una libre expresión de las emociones cuando todo lo que se recibió desde la tierna infancia fueron programas de sometimiento a la voluntad de otras personas? Y pobre de ti donde te quejes, y pobre de ti donde vayas con el chisme, y pobre de ti donde le digas a alguien de lo que está pasando aquí en la casa, porque lo que pasa aquí en la casa se queda dentro de la casa. ¿Saben todas esas consecuencias emocionales que hay? Todo, todo el dolor y todo el sufrimiento que se tiene desde la tierna infancia y que se lleva cargando a lo largo de la vida, porque eso fue lo que se aprendió, a obedecer, a someterse a la voluntad de los demás. Y cuando no se cuestiona, cuando no hay un trabajo interno intenso de cuestionar esas ideas, esos paradigmas, de buscar otras formas para sanar esas heridas, esos huecos en el corazón, se sigue así y se sigue repitiendo y lo más grave es que se hereda a los que vienen detrás de nosotros, se hereda a nuestros hijos, ¿sí? Se hereda a quienes están ahí. A ver, apenas estoy viendo los comentarios y les agradezco. Dana, gracias, Dana de la Torre, dice a mí, me cuesta muchísimo con mi hijo, quien tiene síndrome Down, quien me cuestiona todo y a él le cuesta mucho trabajo reconocer cuando es lo correcto, lo que hace y dice, cuando me pregunta por qué constantemente. Sí, Dana, lo que pasa es que hay además hay una condición
del síndrome Down. Y en ese sentido, hay que trabajar, tú tienes que trabajar mucho en ti, ¿sí? Tú tienes que trabajar eh, en tus emociones, en esas ideas que a ti te dijeron, porque los niños que tienen síndrome Down son bien demandantes, son lindos definitivamente, pero son muy demandantes porque precisamente no tienen esa malicia y esa parte de que tú dices, es que te lo digo porque te tienes que cuidar y te tienes que proteger. Y el niño te puede decir, pero ¿por qué, mamá? ¿Sí? Y es trabajar mucho en ti, Dana. ¿Sí? Y Dana dice, ya vi la película, está muy buena, anoche la miré y me encantó. ¿Lloraste, Dana? Yo lloré muchísimo, se me fue hasta el sueño, ¿sí? de lo que, de la profundidad de los conceptos y me ha traído dándole vuelta por varios días de estas ideas que regularmente no cuestionamos, de obediencia, de sometimiento, de qué es la verdad, ¿sí? Cuando hay tantas verdades, hay por lo menos tres verdades, la verdad de uno, la verdad de otro y la verdad verdadera. Y si son 10 cuestionando lo mismo, pues hay 10 verdades diferentes, porque cada quien va a tener su propia verdad. Eh, pero por eso son tan importantes los hechos, ¿sí? Lo que le llaman los facts. ¿Alguien me está llamando? Pues por supuesto que no puedo eh, contestar las llamadas. Me están marcando aquí. Y entonces es eso, o sea, es la propuesta y la sugerencia que les hago es sencillamente, tienen un material visual sensacional, en el caso de la película de Pinocho. No me están pagando por hacerle promoción, ¿ok? Lo estoy haciendo porque pocas películas tienen en mi vida estos impactos emocionales, muy, muy pocas. Eh, que me hacen sí, revisar y leer, investigar. Muy pocas películas hacen eso, tienen ese impacto en mí. Incluso la canción, una de las canciones que para mí fue una sorpresa oír un tema musical, eh, no sabía que iba a haber música, pues, y hubo, salvo la ambientación, pero hay una canción que se llama Ciao Papá, que es Adiós Papá, y que habla de las despedidas, ¿sí? De cuando los hijos se van y buscan su propia ruta y su propio camino y su propio desprendimiento de buscándose a sí mismos, buscando dejar su propia huella, buscando saber quiénes son y qué es lo que van a hacer y qué es lo que la vida les tiene enfrente. Y es una canción bellísima, bellísima, extraordinariamente bella. La letra es sensacional, el chico que la canta, que es el que hace la voz de Pinocho, eh, en inglés, yo lo vi en inglés, ¿sí? Que es algo que también cada quien decide. Yo sé que hay gente que le gusta verlas en español, yo prefiero ver la versión original, que tiene muchísimo más trabajo, y ver subtítulos abajo, ya sea en inglés. Yo los veo en inglés, los subtítulos. La banda original, ¿la tienes ahí? Sí. A ver. Podemos nada más pasar un pedacito legalmente, ¿verdad, Javier? Bellísimo, bellísimo. La sugerencia, les digo, es, tomen este material que está en Netflix, para quienes tienen Netflix, véanlo en familia y platíquenlo en familia, ¿sí? Háganse preguntas, no den opiniones, sino háganse preguntas de no solo qué te pareció y qué fue lo que más te gustó, que está bien, ¿sí? Pero es cuáles escenas o cuáles frases tuvieron más impacto en ti, qué sentiste, váyanse a la parte emocional, qué sentiste al escuchar esto. Eh, ¿qué crees tú que hizo bueno o qué crees tú que no fue tan bueno? Eh, Hagan preguntas sobre las escenas, sobre los diálogos, sobre la filosofía que se plantea, porque el cuestionamiento de estas ideas, ¿sí? De estas frases, es lo que nos ayuda a entender por qué nosotros seguimos repitiendo
ideas que no nos convencen, ¿sí? De cosas que hacemos, pero pues así tienen que ser. ¿Sí? Tengo que trabajar un montón, que trabajar como burro, dicen, ¿no? Tengo que trabajar como burro. Y resulta que hay gente que trabaja un ratito y gana muchísimo más que nosotros, ¿ok? Eh, Cuestionar nuestro papel como padres, como papá y mamá, o sea, qué es lo que estamos haciendo para la educación y la evolución. Estamos enseñando para que imiten lo que nosotros aprendimos de nuestros padres o estamos enseñando para que piensen y cuestionen y averigüen. Dana, una de las cosas que es bien importante cuando no tengamos todas las respuestas, porque no las tenemos todas, de cuando nos dicen por qué y por qué tengo que hacer eso, busquen juntos opciones, por ejemplo, en las redes sociales, ¿por qué tengo que limpiar el cuarto? Sí, porque es uno de los cuestionamientos que se hacen mucho los hijos. ¿Y por qué tengo que hacerlo todos los días? Mi hija mayor me dijo, ¿para qué tengo que limpiarlo y alzar la cama todos los días si me voy a volver a acostar? Y yo dije, ay, qué interesante ese planteamiento. Entonces yo le decía eso a mi mamá, olvídense, o sea, no podía salir en un mes. Pero cuando ella me lo planteó, dije, es cierto, o sea, es su cama, es su espacio. Si a mí me molesta, yo lo que hago es cierro la puerta. Eso lo empecé a hacer hace muchos años, porque era como que, ¡ay, Dios mío de mi vida, esto está volteado para atrás, para arriba, y era como, no puedo que estén así. Cuando vienen mis hijas a mi casa, mis hijas ya son adultas, ¿ok? Cuando vienen a mi casa y estuvieron aquí hace unas semanas, ese cuarto era un caos, era así, todo por sin ningún lado, las cosas en el piso, y yo decía, yo no podría vivir así, entonces pasaba y cerraba la puerta. Era lo que hacía. Ya cuando se fueron, pues había que limpiar y cambiar y sacudir cosas, pero esta forma que tienen los jóvenes de aventar todo así como a donde caiga, y créanme que yo, o sea, por más que les dije, hay que doblar la ropa y ponerla en los cajones, cada quien la pone donde le da la gana. Entonces, si ellas no les mortifica, y a la que me mortifica es a mí, la que hace un cambio en la percepción y en la acción soy yo, en lugar de estarme peleando. Mis hijas ya son adultas, tienen 27 años y 23, ¿sí? O sea, ya lo que les haya enseñado, ya les tocará en su casa tenerla limpia o volteada patas para arriba. Cuando yo voy y las visito, sí está impecable, porque saben que viene la mamá, que es el mismo terror que tenía yo cuando llegaba mi mamá a la casa, andaba yo limpiando, la mamá y la suegra, andaba yo limpiando por todos lados, porque ya sabía que mi mamá iba a decir, este plato no va aquí. Aquí hay polvo. Sí, mi mamá sí pasaba así. Aquí hay polvo, sí. Y entonces, pero es por miedo, ¿sí? Hacemos las cosas por miedo, por lo menos yo las hacía así, por miedo. Y el propósito, perdón, ando con la garganta un poco cerrada, porque aquí ya está haciendo frío desde hace rato. ¿Qué queremos? ¿Educar en el miedo? ¿Queremos educar en el amor, en el respeto, en el reconocimiento? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? Esa sería la, la idea de compartirles en este espacio. Queremos tener hijos e hijas que sean independientes, que sean audaces, decididos, que piensen por sí mismos. Podemos ayudar, podemos colaborar, pero no imponer. Ya este no es el tiempo de las imposiciones. Eso lo aprendimos nosotros, que somos hijos de lo que se llaman, déjenme encuentro el nombre, ¿cómo se llaman? Que no somos, en mi caso, yo soy baby boomer, ¿sí? Soy estoy entre los 58 y los 65 años, tengo 60, pero los que estaban antes de nosotros son lo que le llaman la generación silenciosa, eh, niños a los que les enseñaron totalmente a obedecer, ¿sí? Niños que vienen de padres de la posguerra, de la Segunda Guerra, con mucho autoritarismo, crecieron así, crecieron siendo silenciosos, crecieron obedeciendo. Y esas formas de educación aún prevalecen en esos tiempos, aún cuando el mundo ya cambió. No podemos educar de la misma manera que a nosotros nos educaron, porque la vida ya cambió. La vida cambió.
el Internet ha hecho una verdadera revolución en el sistema de enseñanza desde hace muchos años. Esto no fue con la pandemia. La educación en línea tiene por lo menos 30 años. Que ahora apenas la estemos utilizando, eso es otra cosa, ¿no? Pero entender que lo que en otros tiempos se consideraba como una desobediencia, en esos tiempos es la oportunidad de ser activos, de tener una pasión por defender, una nueva mentalidad. Cuando critican mucho a las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z, que son los más jóvenes ahorita, hay varios grupos, ¿ok? Yo soy de la generación de los baby boomers, pero hay la generación X, la Y y la Z. Las Z son los que andan ahorita alrededor de los 20 y tantos años, que les dicen la generación de cristal. Yo creo personalmente que es una generación que está lidiando con padres y madres que todavía no saben exactamente cómo educar, pero que es más consciente. Yo no creo que sea una generación tan frágil, es una generación que nos ha enseñado a amar y respetar la naturaleza, a amar y respetar a los animales, a consentir a los animales dentro de la casa. Todos esos que critican que porque la hora visten a los perros, pues déjenlos, o sea, estar cuidando más a la naturaleza y a los animales que lo que nosotros aprendimos a cuidarlos. Antes los perros estaban afuera, ¿sí? En mi casa siempre estuvieron afuera, entraban un ratito y se salían, porque mi mamá decía que tiraban muchos pelos. Y ahora los animales están dentro de la casa, o sea, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, los que a veces nos negamos a cambiar somos nosotros y la forma en la que podemos evolucionar es cuestionando estas ideas con las que crecimos y preguntándonos, ¿esto me funcionó o no me funcionó? ¿Y qué aprendí? ¿Y qué puedo hacer diferente la próxima vez? Este mismo concepto, Dana, quizá para tu hijo sea complicado por el tema del síndrome Down, pero es una manera de empezar. O sea, cuestiónala tú también, hazle preguntas, más que darle respuestas, es qué es lo que tú quieres saber, cómo lo quieres saber. Lo que yo te vaya a responder va a tener valor para ti, te va a hacer sentir mejor o crees que te puedes enojar. Háblale mucho de las emociones, tienen dificultad para expresar las emociones, pero las tenemos todos, porque nos enseñaron a callar y a obedecer y a no llorar incluso. O sea, pobre de ti, ¿quieres razones para llorar? Aquí te van unas, ¿sí? Y venía el chanclazo y venía el golpe. Y por eso hay gente que no es capaz de demostrar las emociones, porque cada que podía expresarlo o decirlo le iba mal a través de los golpes. Por eso es importante que cuestionemos y que hablemos de estos temas en las familias y a entender sobre todo, que ese es el tema del programa el día de hoy, que la desobediencia civil se puede convertir en un valor cuando la causa es justa, cuando las acciones que se toman para defenderlas son no violentas, ¿sí? La desobediencia civil así es, y si no, váyanse a Google y busquen cuál fue el lema que siguió Gandhi, que dirigió a la India para que se independizara de Gran Bretaña a través de la desobediencia civil y a través de la no violencia. Y eso volvió locos a los ingleses, porque sé cómo es posible que se pueda hacer eso, y eso les dio la independencia a la India. Y fue a través de la no violencia. La misma idea que tiene que tuvo John Lewis, de los buenos problemas, de meterse en buenos problemas cuando es una causa que nos lleve a la no violencia, que nos lleve al entendimiento, no al sometimiento de las ideas, sino al entendimiento de que podemos hacer cambios sustanciales en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean. Llego al final, les agradezco. Gracias por haber escuchado, hay mucho por aprender, y la sugerencia, vean la película, si les gusta o no les gusta, es otro tema. ¿Qué aprenden? ¿Sí? ¿Qué aprenden de la película? No es solamente que responda a un gusto, es ¿qué aprenden? ¿Qué frases son más contundentes? ¿Qué
¿Qué les inspira a hacer o a cambiar de lo que ya saben? Obedecer y desobedecer nos ayuda a evolucionar, a cuestionar, ¿sí? Y a ser mejores. Soy Mirna Pineda. Gracias. Gracias por creer y crear el éxito y la abundancia que se merece. Es tiempo de cambiar para creer y crear éxito. Agradecemos el favor de tu atención, así como tu compañía durante esta hora. Mirna Pineda te espera la próxima semana aquí por Oro Radio 107.3 FM, la radio comunitaria de Cananea.